¿Cómo están? Qué bueno. ¿Cómo no estar bien, no? ¿Cómo no estar bien por la misericordia del Señor, por su gran amor, por esa paciencia que nos tiene tan particular, ¿no? Una paciencia que solo Él nos puede tener. Sin embargo, el Señor nos regala un hermoso tiempo para adorarle a nuestro Señor con nuestro corazón y con nuestras voces, ¿sí? Porque más allá de lo que podemos cantar, qué hermoso es cuando el corazón realmente siente aquello que está cantando, ¿no? Que realmente tiene ese compromiso con el Señor. Y estamos más que felices, ¿no? Un nuevo domingo de resurrección. Qué lindo es poder estar juntos en un domingo de Pascua, teniendo siempre presente que la resurrección de Jesús es única. Es única. Es el hecho central de la historia cristiana. Por ejemplo, si Cristo no hubiera resucitado, hoy no existiría la iglesia cristiana. Estamos aquí porque Él resucitó. Estamos aquí porque Él vive. Así que qué hermoso es tener presente, no solo hoy, sino cada día de nuestra vida, esta realidad. Cristo vive. Como ustedes saben, la Biblia tiene, ¿cuántos libros? Muy bien, entonces sí, es verdad, saben. Sí. Como ustedes saben bueno. Y consta de dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo 27. Muy bien. De esos 27 libros, sabemos que hay 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Qué bien. Y allí, en estos evangelios, evidentemente vemos cómo cada autor divinamente inspirado habla de circunstancias que tienen que ver con Cristo y con su ministerio terrenal, ¿no? Algunos comienzan con una genealogía, otros abordan desde que se le anuncia a María, a José. Bueno, lo cierto es que cada uno de estos autores divinamente inspirados plasmó allí lo que hoy nosotros conocemos como los evangelios. Y después hay 21 cartas o epístolas, en donde se nos habla de cómo vivir como cristianos, de lo que significa lo que hizo Cristo en la cruz para beneficio nuestro. Romanos, ¿alguien me ayuda? Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, no vamos a nombrar todos, ¿no? Entonces, de esos 27 textos nos encontramos que 21 de ellos son cartas. Luego vamos a encontrar un relato sobre la iglesia. Esa iglesia que en un comienzo Saulo, que luego fue Pablo, asolaba. Y luego, después de ser transformado por el amor de Dios, el apóstol Pablo fue uno de los que divinamente inspirados más cartas redactó. Y finalmente tenemos el Apocalipsis, allí donde está la revelación, la profecía, ¿no? Ahora, cuando ustedes van a los 27 libros, si quieren vayan uno por uno, y los invito a que cuando vayan los lean, mediten, busquen, se van a encontrar con una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que todos los libros de la Biblia nos hablan
de que Cristo está vivo. Cristo vive. ¿Cómo? Vivo. ¿Por qué? Algún memorioso, le diré esto como algún memorioso puede llegar a entender. Porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. ¿Recuerda alguno esto? Cristo no está muerto, está vivo, ¿sí? Algunos de años. Vosotros dicen, ¿qué? ¿Y esto? Bueno. Entonces, lo que encontramos es que Jesús, Él mismo, testificó su resurrección. El Señor les habló abiertamente, se los dijo claramente, les dijo y le anticipó lo que iba a ocurrir, la crucifixión y luego la resurrección de entre los muertos. El Señor se los dijo a sus discípulos una y otra vez, repetidas veces. Qué importante es así, de acuerdo a lo que vamos a ir viendo. Qué importante es entonces que prestemos atención a las promesas a lo que Él dice, a lo que Jesús habla. ¿Dónde? En la Biblia. ¿Dónde? En su palabra. Porque lo que el Señor habla, lo que el Señor dice, lo que Dios dice, lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen esta certeza en su corazón? Entonces, Jesús es nuestro Señor y Dios, Señor y juez de todos los seres humanos. Algunos pensarán y dirán, no, es juez de los cristianos, no, es juez de todos los seres humanos. Y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, una y otra vez dice, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar cada uno sea su obra. Esto está en Apocalipsis 22:12. En el 22:13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Una vez más se identifica con alfa y omega. Entonces debemos entender que el mismo que creó todas las cosas, finalmente dirá, el tiempo así como ustedes lo conocen ha finalizado. Él va a cerrar las cortinas. Se terminará tal como nosotros lo conocemos o lo que conocemos. Y una vez más nos anuncia, he aquí, vengo pronto, y dice, también en ese capítulo 22, pero en el versículo 7, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora, ¿por qué puede decir, he aquí, vengo pronto? Esto es posible de que lo pueda decir porque está vivo, porque Él vive. Te pusiste a pensar que cuando dice, he aquí, vengo pronto, lo dice porque está vivo. No lo puede decir alguien que está muerto, solo lo puede decir alguien que está vivo. Y no solo vivo, Él reina, Él sustenta todas las cosas. Ahora, cuando aquí habla de esta hermosa promesa y anuncia su pronta venida, también habla de bienaventurado el que guarda, porque el Señor dice, pongan atención, yo vengo pronto. ¿Cuántos saben que Él viene pronto? Pero tengan en cuenta que el Señor dice, Dios bendice a los que hagan caso, a los que estén atentos. Entonces, lo que sí es importante en este día de alegría, de gozo, que debe ser un día que se repite cada día, teniendo en cuenta que el Señor murió y resucitó una vez y para siempre, ¿no? Y nosotros nos gozamos en esa realidad día tras día. Pero debemos tener en cuenta que no podemos pensar que una fe muerta, que una fe que desobedece, ¿no?, permanentemente nos llevará a estar con Él por la eternidad. Porque el primero y el último, el alfa y el omega, ha declarado que son bienaventurados solo los que hacen sus mandamientos. Aquellos que pueden vivir conforme a su palabra porque el Espíritu Santo mora en ellos. Y esto no es por obras, no es porque nosotros somos buenos, esto es por gracia. La salvación es por gracia.
Así que si alguno está diciendo yo soy hijo de Dios porque soy bueno, probablemente no entendió. Quiera que el Señor en su misericordia se lo explique, y si tiene ese pensamiento, probablemente el Señor pueda obrar de tal manera de que realmente sea hijo y se dé cuenta de lo que el Señor ha hecho, porque no es por obras. ¿Cuántos saben esto? Muy bien, entonces quiero dejar claro en esta mañana que el regreso de Jesús es inminente. Y esto es posible porque Jesús está vivo, porque Él vive. De allí que nosotros vivimos en la esperanza de su venida. El cristiano vive en la esperanza de su venida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es así? ¿O me estás escuchando y decís amén? ¿Vivís realmente en la esperanza de su venida? ¿Vivís realmente anhelando que Cristo venga? Si no es así, háblalo con Él. Háblalo con Él. Decirle, ¿qué pasa en mi corazón, Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en mi corazón? Porque Jesús resucitó de entre los muertos y esta es la realidad central y viviente de este universo. Cuando claramente se dice que hay un antes y un después de Jesús para la humanidad, es así. Y yo te quiero invitar a que recuerdes que solo nosotros los cristianos tenemos un Dios que se hizo hombre, que literalmente murió, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado de él, y resucitó en poder, en gloria, para gobernar su iglesia para siempre. ¿Cuántos forman parte de la iglesia de Cristo? ¿Cuántos forman parte de la iglesia de Cristo? Si formás parte de la iglesia de Cristo es porque el Espíritu Santo mora en vos. Y si el Espíritu Santo mora en vos, tu vida ha sido transformada y está siendo transformada. ¿Sí o no? Te gozás escuchando adorar al Señor, porque alguno piensa, qué hermoso este tiempo en el que pudimos tener el coro de más hermanos, pero no era para ninguno de nosotros, era para Dios. ¿O no? O alguno pensó que era para alguien que venía aquí uy, mirá lo que hicieron para nosotros. No, todo esto es para el Señor. Así que yo te animo hacia el final del tiempo de prédica y antes de participar de la mesa del Señor, le voy a pedir a las hermanas y hermanos del coro que vuelvan a entonar y que nos ayuden para que podamos entender que todo es para Él. Entonces va a ser un coro no de 15, 16, 17, 20, sino toda la iglesia. Adorándole al que vive. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ahora, qué lindo cuando podemos compartir estos tiempos. Realmente son tiempos especiales. Y hay mucho trabajo detrás de ensayos y demás, pero cada ensayo es para el Señor. Es todo para el Señor. Si vos estás hoy aquí, es para tu Rey. Es para el que vive. Y el que vive, lo ve. El que vive, lo sabe. Y no solo sabe que viniste aquí, sino sabe con qué corazón llegaste aquí. Quiera el Señor que si estás cargado y trabajado puedas descansar a los pies de Cristo, puedas descansar en Él, que te quiere transformar, porque lo único, lo cierto, lo concreto es que más allá de todo lo que puedan atestiguar distintas corrientes, distintas filosofías, distintas religiones, solo el cristianismo, solo aquellos que confiamos en Cristo tenemos la tumba vacía del fundador. Los otros están allí. Cristo vive, resucitó de entre los muertos. Bueno, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan. Hoy comenzamos
unos minutos más tarde, la reunión, y no hay hora de salida. Lo aclaramos de entrada. Aquellos que quieran, que tengan, que hayan pactado, no vamos a decir nada si se levantan, pero no tenemos horario. Vamos a disfrutar, vamos a estar tranquilos, no nos vamos a apurar, queremos entender bien la palabra, ¿sí o no? Queremos adorar al Señor sin estar pensando en salir corriendo, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a disfrutarlo. Así que el celular puede esperar, hasta el reloj puede esperar, ¿sí? Lo tenemos acá, pero no lo miramos. Yo tengo uno ahí, tampoco lo voy a mirar, salvo que sean las 3, 4 de la tarde, nos avisa, ¿sí? Bueno, muy bien. Evangelio de Juan. Alguno dirá, yo ya conozco, entiendo lo que significa en el canon bíblico. Para los que no, les digo algunos conceptos breves. Probablemente es el más popular. Probablemente muchos de los que están aquí, cuando tuvieron ese encuentro con Cristo, le dijeron, ¿por qué no empezás leyendo el Evangelio de Juan? Quizás no, pero es probable que sí. Es llamado de muchas maneras, pero es llamado el Evangelio de la Fe. Para muchos es el libro más extraordinario que existe, que se haya escrito. Tiene un vocabulario limitado, no es de esos vocabularios complejos, pero el significado es tan profundo que por más que lo leemos una y otra vez, y obviamente el Espíritu Santo es quien nos muestra los tesoros, seguimos allí escudriñando y seguimos dándonos cuenta que aparecen tesoros en ese Evangelio, como en toda la Biblia. Y tenemos en claro de que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, y creemos que el apóstol Juan redactó divinamente inspirado este Evangelio. Y lo hizo de tal manera en que él plasmó el relato en el orden exacto en que Dios quiso. No él, Dios. Entonces, cuando uno entiende esta realidad de que Dios quiso en cada evangelio dejar establecidas ciertas cuestiones. Por eso entre Juan y los sinópticos notamos alguna que otra diferencia, no de fondo, sino que algunas cuestiones que allí aparecen y que nos hacen meditar más y entender realmente que no se contradicen, sino por el contrario, se complementan. Y aquí en el Evangelio de Juan, desde el comienzo mismo, y a lo largo del primer capítulo, nos dice algo tan importante que de entenderlo cambia nuestra vida. ¿Cuántos hay aquí que estén por primera vez en una iglesia evangélica? Hola, bienvenida. Entonces, quizás para nosotros nos es frecuente ir a los evangelios, para otras personas quizás no tanto. Y el Señor tiene un propósito particular con cada uno de los que estamos aquí, porque solo Él conoce nuestro corazón. ¿Amén? Entonces, hay algo tan importante que se nos lo dice en el capítulo 1. Vayan allí al capítulo 1. En los primeros 3 versículos, y solamente esos 3 versículos vamos a nombrar, nos basta para entender la eterna majestad y deidad de Jesús. Jesús es Dios, su divina autoridad como creador. Es Dios, creó todas las cosas. Miren, ¿están allí? Oramos una vez más. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas, y conforme tu amor y tu misericordia, es que queremos honrarte, Señor, teniendo un corazón dispuesto, un corazón
que reciba con mansedumbre la palabra, tu palabra, y que pueda ser transformado. Señor, yo te pido que ninguno de los que estamos aquí salgamos de este lugar como entramos, sino que realmente podamos experimentar la paz y el gozo de tu presencia, que podamos experimentar el obrar de tu palabra, Señor, trayendo gozo a nuestro corazón, trayendo libertad a nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Allí el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Creo que tantos lo podemos repetir una y otra vez. Entonces, al comenzar a leer el Evangelio, conocemos que Jesús estaba con Dios y era Dios. Y si ustedes ven que allí dice, en el principio era, si ustedes van a Génesis, al primer libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, van a encontrar que hay una clara referencia, porque también están las mismas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, muy bien, hacé de cuenta que no hay universo. Y decís, ¿cómo? Si me caigo, yo estoy en algún lado. No. Hacé de cuenta que no hay universo. Hacé de cuenta que no hay tiempo. Bueno, antes que hubiera universo, antes que hubiera tiempo, Dios existía, Cristo existía, desde la eternidad y hasta la eternidad. Esto es lo que significa ser Dios. No lo entiendo muy bien. Bueno, el Señor te irá trayendo este entendimiento. Pero antes que todo lo que vos entendés y ves existía, Cristo ya estaba. Y allí es el significado también del corazón de la doctrina de la Trinidad, que también es muy importante tenerlo presente. La palabra Trinidad significa 3 en 1. No nos podemos detener. Una vez más les voy a decir, Dios existe eternamente en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Entonces, Cristo es Dios. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. El verbo, el logo, el Hijo de Dios no fue creado. En ninguna forma es parte de la creación porque Jesús es Dios. No ha sido creado y es eterno. Así que esto es importante para aquellos que sostienen algunas falsedades y no se dan cuenta que desde el principio mismo, aquí en el Evangelio, los primeros 3 versículos del Evangelio de Juan ya nos damos cuenta que Cristo es Dios y que creó todas las cosas. Y aquel que es nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros, que creó el universo y lo sustenta, el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. Entonces, por medio de Cristo, todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. La contundencia del Evangelio de Juan. Fíjense que con no palabras complejas, sino con palabras simples, traza la profundidad de la eternidad, majestad y deidad de Jesús. Cristo es Dios y su divina autoridad como creador. Su divina autoridad como creador. Es de allí que en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora acá hay un tema muy trascendental y que nos abre la respuesta por qué Cristo fue a la cruz. Es que justamente ese universo que Dios creó, esas personas que habitan el universo, esas personas que habitan la tierra, están en rebelión contra Dios. Se rebelaron contra su creador, se rebelaron contra Dios. Él los creó, varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó, a su imagen y semejanza. Sin embargo, llegó la rebelión, se rebelaron. Así todo, ese creador maravilloso y amoroso, aún así, Jesús vino
a la tierra, que creó para salvar a los que están contra de él. ¿Vos te imaginás ese amor? Porque por eso es tan importante comenzar allí entendiendo de que el Señor fue a la cruz para traer salvación a los que le aborrecían. Y vos decís, pero yo nunca hice eso. Sí lo hiciste, no tenés el entendimiento quizás. Pero no hay ni un justo. Todos hemos pecado, todos nos descarriamos. Todos éramos como ovejas sin pastor. ¿Se entiende? Muy bien. Y cuando llegamos al versículo 14 del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. El verbo, el Hijo, se hizo humano sin dejar de ser Dios. El verbo divino, el Hijo divino de Dios se hizo humano sin dejar de ser Dios. Y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros significa ese ministerio terrenal, eso que se plasma en los evangelios, eso que se ve, caminó, fue, comió, estuvo, durmió. E hizo muchos milagros. Muchos milagros. Muchas señales. ¿Por qué? Porque en cierta forma reveló a los hombres que Él era el verdadero Dios manifestado en carne. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si bien no todos los milagros que hizo Jesús están registrados en el Evangelio de Juan, ustedes saben que el Espíritu Santo señaló señales. Estas señales, esta palabra señal, habla de signo, de marca, de milagros. Entonces, de allí que el Evangelio de Juan también se lo conoce como el libro de las señales. Y allí encontramos milagros. Desde el primero, el agua hecha vino, allí en las bodas de Caná. Y bueno, la alimentación de los 5.000, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Lázaro resucitado. Dice que Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Esto está en el capítulo 11. Y el que había muerto salió atadas las manos. Fíjense cómo salió. Salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un... Presten atención a esto, cómo salió Lázaro. Lázaro estaba muerto. Muerto. El Señor lo llama a la vida. Resucita. Y Lázaro salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Bueno, todas estas señales eran así como carteles luminosos que indicaban que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que Él era el Hijo del Dios viviente. Ahora, acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas, al capítulo 2. Alguno dirá, pastor, pero pensé que esto íbamos a verlo en Navidad. No, pero yo ya te vas a dar cuenta hacia dónde vamos. En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, comienza con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y en el versículo 8 de ese capítulo 2 están los ángeles y los pastores, ¿verdad? El versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Qué dice? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Él. Dice, nació hoy, ¿no? Hoy nació. Un día particular.
Esto no es un cuento, esto no es ficción. Esto no lo escribió alguno de los guionistas de Hollywood. Aunque hay muchos guionistas de Hollywood que se encargan de querer tergiversar la vida de Jesús y dañar su imagen, como si esto fuera posible. Pero hay muchos que intentan burlarse de Dios, que le atribuyen relaciones ilícitas a Jesús. Sin embargo, Él nunca pecó. Pero en este tiempo debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque el engaño viene de los lugares en donde menos lo esperás. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero lo cierto es que hubo un día y hubo un nacimiento que fue real en la ciudad de Belén. Ustedes conocen los detalles. El versículo 12 dice: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel. Miren lo que apareció con el ángel. O sea, piensen que ellos estaban allí cuidando, y de repente aparece un ángel y le dice: hoy has nacido. Y les está diciendo: en la ciudad de David nace un Salvador. Les dice: esto servirá de señal, hallaréis al niño. Les explica: envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y en el versículo 13 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían. De un ángel a una multitud. Y ellos, ¿y dónde estaban? Estábamos acá, ustedes no nos veían. Así vivimos también aquí, en este tiempo. Lo que pasa es que Dios nos permite ver lo que Él quiere que nos permita que veamos. Pero la realidad es que sigue estando los ángeles de Dios, guardando a los hijos de Dios, protegiendo a los hijos de Dios. ¿A pedido de qué? Y tiene orden. Las órdenes las recibe ¿Vos le vas a dar orden? No. Las órdenes se las da el que los creó. ¿Amén? Muy bien. Entonces dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud. De repente había ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían. ¿Te podés poner a pensar, así como se leía hace un rato allí Apocalipsis? ¿Te podés poner a pensar lo que es esa adoración? Bueno, estamos adorando ahora al Señor con una buena disposición en nuestro corazón al escuchar la palabra. Y quiera que tengamos presente que aquel que recibe la adoración de los ángeles también dice: recibo la adoración de mis hijos. Qué hermoso, ¿no? Por eso les digo, todo esto es para Él. Cada vez que cantás es para Él. Alguno dice: yo si canto desafinado no me importa. Si cantás desafinado, que no te importe, mientras que tengas un corazón recto delante del Señor. Ahora, si lo que no te importa es porque no entendiste que es para Dios, ya es otro tema. ¿Cuántos están entendiendo esto? A lo mejor podés cantar, pero con un corazón hermoso, que eso es lo que vale delante de Dios. ¿Sí? Porque todo importa delante de los ojos de Dios. Que lo hagamos de la mejor manera posible. ¿Sí? Como podamos. Qué hermoso, ¿no es el Señor? No le importa que seamos entonados, solo le interesa lo que hay en nuestro corazón y la disposición de nuestro corazón al cantar, al adorar. Bueno. Pero fíjense lo que estas huestes, fíjense lo que este ejército dice, porque esto es un himno, es un pequeño himno. Gloria a Dios en las alturas. Que Dios tenga el honor de esta gloria. Gloria a Dios en lo alto. Esto significa gloria a Dios en las alturas. Y fíjense qué importante. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres.
Ahora, ¿qué es la buena voluntad de Dios para con los hombres? Bueno, se manifestó ¿qué? En el envío de Cristo, en el envío de Jesús, del Mesías. Y a partir de allí todo redunda para la gloria de Dios y contribuye para que aquí encontremos paz. La buena voluntad de Dios al enviar a Cristo es traer paz, es traernos paz. Alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agrada al Señor. Y fíjense allí que los pastores no dudaron ni perdieron el tiempo y se fueron con rapidez al lugar. Versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entendemos que es Dios, que es el Cristo resucitado, que los ángeles le adoran, que los ángeles nos avisan y que los ángeles nos dicen, toda la gloria siempre es para Dios. Gloria a Dios en las alturas. Ahora aquí, para aquellos que depositan su confianza, aquellos que paz a los hombres. ¿Cuántos necesitan esa paz que solo Dios puede dar? Bueno, Dios la quiere dar desde siempre. En el primer contacto donde les manifestó dónde estaba el Mesías, le dijo paz a los hombres. Esa es la buena voluntad de Dios. ¿Por qué no querés vivir en la buena voluntad de Dios teniendo esa paz en tu corazón? Si no tenés esa paz en tu corazón es porque no estás viviendo en esa buena voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren vivir en la buena voluntad de Dios? Qué lindo, gracias Señor. Él quiere que vivamos así. Bueno, ahora acompáñame por favor al Evangelio de Juan, pero el capítulo 20. ¿Están allí? ¿Cuántos pudieron participar de la reunión de este jueves que pasó? Amén. Bueno. Justamente en esta reunión del pasado jueves, el pastor Pablo señalaba que de los 21 capítulos de los que compone el Evangelio de Juan, los primeros 12, Juan los utiliza para enseñarnos todo lo que Cristo hizo y enseñó durante su ministerio terrenal. Obviamente, todo lo que pudo, ¿no? Todo lo que Dios le mandó. Era imposible poner todo. Pero después nos hacía referencia como los segundos 7 capítulos, esto es desde el versículo 13 al versículo 19 del mismo Evangelio, Juan los utiliza para relatarnos las últimas horas de la vida de Jesús. No es que toma esos 7 capítulos para un largo tiempo, sino que para unas cuantas horas tan intensas, tan cambiantes. Las últimas horas de su ministerio terrenal. De allí la importancia que le da el apóstol Juan a estas últimas horas y por supuesto la importancia que deben tener para nosotros en nuestra vida. De allí que recordarán que se hizo referencia a Juan capítulo 13, ¿verdad? Muy bien. Y finalmente están los dos últimos. Esto es el capítulo 20 y 21 del Evangelio de Juan, que nos hablan del Cristo resucitado. Nos hablan del Cristo que venció a la muerte. Nos ponen la verdad y nos corren el telón y nos dicen, acá está la verdad al descubierto. En Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella.
esta verdad gloriosa, la verdad gloriosa de la tumba vacía, de la tumba que no pudo retenerla, y el hecho, como hemos hablado, de que que nosotros como cristianos nos reunimos para no solo conmemorar, sino para celebrar esta realidad, para celebrar este momento. Es un tiempo de profunda comunión para adorar a nuestro Señor que está vivo, a nuestro Señor resucitado. Resucitado. Entonces lo cierto, lo concreto, lo único, y lo repito, solo el cristianismo tiene la tumba vacía de su fundador. Solo el cristianismo tiene la tumba vacía de su fundador. Bueno, vamos allí, estamos en el capítulo 20. El capítulo 20, junto con el 21, como les decía, nos hablan del Cristo resucitado. Allí en el capítulo 20 encontramos el propósito del libro, versículo 20, versículo 30 y 31, ¿no? En donde se nos habla y se nos dice que el propósito de este libro, vamos a leerlo, y dice, hizo además, Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su... Entonces, el Evangelio de Juan está escrito para ayudar a las personas a creer en Cristo y tener vida eterna. Y está escrito para guiarnos a Jesús y de esa manera hacia la vida eterna. Nunca podemos perder de vista eso. Por eso, desde el primer momento en donde estuviste escuchando la palabra de Dios y el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo lo que está obrando es justamente para que puedas ver al Cristo resucitado y viendo al Cristo resucitado y creyendo en Él tengas vida eterna. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tenemos vida en su nombre. Entonces yo animo, una vez más, a poner los ojos en Jesús y saber que solo encontramos vida eterna en Él. También en este capítulo 20 vamos a encontrar a un incrédulo como Tomás, pero este capítulo 20 comienza y tiene una referencia que dice la resurrección. La resurrección. Lo leemos juntos. El primer día de la semana murió ¿Están allí o no? ¿Están allí? ¿Piensan que tienen una versión errada? ¿Qué pasa? ¿Están atentos? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Llegó, vio el sepulcro, la piedra quitada, y entonces corrió. Y corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Nosotros sabemos que aquel al que amaba Jesús es Juan, el apóstol Juan, quien escribe este libro. Claro, Juan tiene algo así en su mente permanentemente, viendo las obras de Dios, estando con Él, viviendo con Él, siendo parte de ese ministerio terrenal allí con los 12. Y se hace una pregunta que creo que todos en algún momento nos tenemos que hacer. ¿Cómo puede ser que Jesús me ame? Yo prácticamente me la hago todos los días. Realmente. Dios, ¿cómo puede ser que me ame? ¿Cómo puede ser que aquel que me conoce me ame? Que me conozca, pero que me conoce como solo Él me conoce. ¿Cómo puede ser que me ame? Y Juan parece asombrado.
por la maravilla de que Jesús lo amara. Yo no sé si a vos te pasa, a mí me pasa. Pasan los años y me sigue pasando. ¿Cómo puede ser que Jesús me ame? ¿Cómo puede ser que el Señor tenga esa paciencia, ese amor, ese cuidado, esa protección hacia mi persona, hacia mi familia? ¿Cómo puede ser que Él esté pendiente de todo? ¿Cómo puede ser que el Señor me ame tanto? Dando tanto a quienes le ofrecemos tan poco. Dándonos tanto a quienes a veces decimos que no tenemos tiempo. En realidad, según Juan capítulo 13, allí ese versículo 1, no lo busquen, a donde se habla de que Jesús lava pies de sus discípulos, dice la palabra de Dios que Jesús, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Entonces, en realidad, lo que podemos saber es que el Señor sabía que uno de sus discípulos lo iba a traicionar, Judas, que otros lo iban a negar, Pedro, y como si no fuera suficiente que todos lo abandonarían. Sin embargo, Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin, hasta lo extremo, hasta lo sumo. Cuando Juan entiende esta realidad, se siente humillado por todo esto. Y es por eso que hace esta mención, ¿no? Siempre habla del discípulo a quien Jesús amaba. El versículo 3 habla de Juan 20, habla de que salieron Pedro, Ben y el otro discípulo y fueron al sepulcro. El otro discípulo era Juan, el autor de este evangelio. Que también lo decimos, ¿no? También lo afirmamos. Fue alguien que tuvo el privilegio de estar permanentemente viendo las situaciones del ministerio de Jesús, ¿no? O sea, miraba, estaba allí, fue un testigo realmente, un testigo que vio tantísimas cosas. Y dice que corrían los dos juntos, versículo 4, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Qué quiere decir? ¿Que quién llegó primero? Juan. Y después ahí un poquito más cansado, Pedro. Bueno, no todos tienen las mismas habilidades, ¿no? Pero fíjense que el versículo 5 dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan, mira, sí, no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró. Entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. La tumba estaba vacía el día de Pascua. Una vez más, la resurrección de Jesús es única. Una vez más, la resurrección nos ayuda también a encontrar, a poder ver en medio de lo difícil que es, en medio de una grande tragedia, nos ayuda a dar cuenta cómo el Señor saca significado aún del dolor, de las barbaridades que le han hecho, ¿no? Entonces, al inicio hablábamos del Nuevo Testamento. Ahora en el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros y contiene profecías de donde se anticipan los días del Mesías, de Jesús, y el Señor cumple con todo. Todo se cumple con exactitud en Jesús, no solo desde su nacimiento y en donde, en Belén, en Judá, sino la maravillosa descripción
de la persona y su vida que encontramos en Isaías 53. Tenemos la profecía de su muerte, incluso de su forma de muerte. Si ustedes después en su casa quieren, lean el Salmo 22, por ejemplo, cuando resulta difícil el ver que los judíos, muchos de ellos que eran tan estudiosos de la ley, tropezaran en él, ¿no? Pero sus propias ideas los desviaron. Y así pasa hoy en día. Muchos tienen sus propias ideas que los desvían de la verdad, de la palabra de Dios. Quieren agregarle o quitarle. Ahora, en medio de todo esto, todavía se escuchan las palabras narradas. Ustedes no lo busquen, si por favor podemos poner en Lucas, capítulo 24. Cuando en Lucas 24:4 dice que aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y el versículo 5 dice, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fíjense que no le dice al que resucitó, sino que dice al que vive, al viviente. Porque en Apocalipsis capítulo 1, también encontramos que nos dice la palabra en el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y en el versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, la resurrección nos asegura que Cristo vive y gobierna. Realmente vive. ¿Cuántos no solo creen, sino que esta gloriosa verdad cambió sus vidas? ¿Cuántos realmente dicen, así como para la humanidad hay un antes y un después, para mi vida hay un antes y un después? Un antes y un después para los que han creído en Jesús. ¿Por qué? Porque en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24, dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Saben por qué le podemos adorar al Señor en el Espíritu? Porque hemos pasado de muerte a vida. Porque entendemos verdades espirituales. Porque el Evangelio de Juan es un evangelio espiritual. Por eso podemos entender, por eso podemos ver, por eso podemos tener con claridad la certeza de que Cristo vive. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí dicen, yo he pasado de muerte a vida, no por mis méritos, porque Cristo lo ha hecho? Gloria a Dios. Entonces esto es para vos, esto es para ustedes. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, la palabra de Dios dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si pasaste de muerte a vida, la palabra de Dios dice, si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, sigue muerto, aunque se crea vivo. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso el Señor dice, ¿me amás? Amá a tus hermanos. Muy bien, seguimos. Juan 26. ¿Están allí? Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí
Versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Ustedes recuerdan cómo salió Lázaro? ¿Ustedes recuerdan? Todo atado con el sudario, que el Señor le dijo, desatadle y dejadle ir. Bueno, ahora miren la diferencia con el Señor. Llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Jesús atravesó la envoltura de lienzos y el sudario, dejándolos intactos tras sí en la tumba. Digo, para que nadie confunda o para que nadie crea que no hay diferencia entre la resurrección de Lázaro y la de Jesús. Lázaro salió allí de la tumba ante las palabras de Jesús con las vendas y el sudario. En cambio, el Señor Jesús fue glorificado y atravesó las vendas de la misma manera que atravesó luego las paredes. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Versículo 8 de Juan 20. Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿De quién estamos hablando? Juan. Juan también vio y se convenció de que Jesús había resucitado. Versículo 9. Pero aún no habían entendido, a ver, repitan conmigo, pero aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Ahí estaban el apóstol Pedro y el apóstol Juan, y se nos dice que no entendieron las Escrituras que declaraban la resurrección de Jesús. No sé, allí no habían entendido, porque no verás que tu santo vea corrupción. No habían entendido. Hasta entonces no tenían ese entendimiento de que Jesús iba a resucitar. Y uno lo mira y dice, parece increíble, ¿no? Pero si de alguna manera el orgullo quiere asaltar tu corazón pensando en que vos tenés un buen entendimiento, yo te diría o te aconsejo que pienses cuántas cosas todavía no estamos entendiendo nosotros. Ellos lo estaban viviendo, nosotros tenemos el canon completo. Ellos estaban allí, asombrados, vaya uno a saber, asustados, viviendo esos momentos. Muy bien, el versículo 10 dice que volvieron los discípulos a los suyos. Continúa el relato con que Jesús se aparece a María Magdalena y hacia el versículo 19 del capítulo 20 de Juan dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Fíjense, las puertas cerradas, ellos con miedo, y Jesús se pone en medio. El apóstol señala, tiene una lógica, cuando vos tenés miedo te encerrás, ¿o no? Hay algunos que tienen miedo y dice, cerrá, escuchás un ruido, poné el pasador, poné esto, poné el otro, poné acá, poné allá, tené el teléfono en la mano, está preparado, ¿sí o no? Bueno, ellos tenían miedo. Miedo. ¿Sabés lo que es miedo? Miedo. ¿Experimentaste alguna vez el miedo? Bueno, ellos tenían miedo. Si esto hicieron con nuestro líder, ¿qué nos van a hacer a nosotros? Si de esta forma acallaron a nuestro líder, ¿de qué manera nos van a acallar a nosotros? Tenían miedo. Y por eso tenían todas las puertas cerradas. El Señor esa mañana se le había aparecido a María Magdalena, eso está allí en los versículos anteriores de Juan 20, del 11 al 18, pero ahora le aparece a los discípulos. Y imagínate que vos estás en una situación de miedo, con todo cerrado,
y de repente estos temerosos y asustados ven una figura en medio de ellos. Porque acá empezamos a ver cómo actúa este Cristo resucitado, cómo actúa ese Jesús que resucitó. Y qué importante es recordar sus palabras. Fue tan importante que ellos recordaran: voy a padecer, me van a entregar y voy a resucitar al tercer día. Ellos no solo no entendieron esas palabras de Jesús, sino que no entendieron lo que las Escrituras hablaban acerca del Mesías. Y ahora el Señor, y por eso te digo, si fue tan importante para ellos, es tan importante para nosotros. Fíjate lo primero que hace el Señor con alguien que tiene miedo, con alguien que vive encerrado por temor. Lo primero que hizo el Señor, fíjense, versículo 19. Entonces, leo el final, Jesús vino y estando en medio de ellos les dijo: la paz sea con ustedes. Versículo 20, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús le muestra las manos y el costado para asegurarles que era el mismo que había sido crucificado. El Señor le está diciendo, le está dando una prueba inconfundible de su identidad y de su misión cumplida. Jesús tiene un cuerpo físico, pero no exactamente como el nuestro. El mismo, pero diferente. Y a pesar de que las puertas estaban cerradas, Él simplemente estaba allí en el medio. ¿Qué podemos ver? Que se puso en el medio. Versículo 19. Y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Cuando alguien se pone en el medio, el Señor pudo mostrarse distante. El Señor pudo no ir. Eligió ir. El Señor eligió hacerlo de una manera y mostrarle claramente que Él era. Pero que Él era, no el que ellos habían... Él era el mismo, pero diferente. Ahora, no se muestra ni distante, ni enojado. Pensá cuántas veces vos, cuando alguien te traiciona, cuando alguien te mostrás distante, decís: me enojé, no quiero saber más nada. Y el Señor, que había sido traicionado, el Señor que había visto correr a todos, el Señor no se muestra distante, ni enojado, ni les reprocha que tienen miedo. Los discípulos no se habían comportado de la mejor manera, como nosotros no nos comportamos de la mejor manera. Sin embargo, dejó de lado, no hubo reproches, y el Señor los bendice con una promesa. Y una promesa muy particular: paz. En medio de que tu corazón está que tus sentidos están aterrorizados, que tenés tanto miedo que cerrás todas las puertas, que no sabés qué va a pasar mañana, no que no sabés qué va a pasar mañana, que no sabés qué va a pasar la próxima hora, el Señor sí que lo sabe, se pone en medio tuyo y te dice: paz. Y déjenme decirle algo, el Señor de ninguna manera estaba jugando con sus discípulos, de ninguna manera el Señor estaba jugando con la fe de ellos. A ver cuánta fe tenés. El Señor no juega con nosotros. El Señor no juega trata de ver qué fe tenés o qué no tenés. El Señor sí te forma. El Señor sí te prepara para la tarea que tenés encomendada. Y lo mismo que hizo ese Cristo resucitado con sus discípulos, lo mismo hoy. ¿Qué les dijo? Paz a vosotros. ¿Qué nos dice hoy? Paz. 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 Amados, ya para ir finalizando,
El Señor no necesitó ni tocar la puerta, ni que alguien abra esa puerta, pero estaba ahí. No es fantasma, estaba ahí, es Dios. Esto nos muestra algo que creo que nos debe ayudar. Es hora de tener paz. Paz. Que vivas con la paz que solo Dios puede dar. Es hora que esto se note. El Señor puede ir donde nadie. El Señor puede aconsejarte como ningún otro consejero puede. El Señor puede ser, con esto no estoy hablando de que no vayas a la consejería, el Señor puede hacer y llegar más allá de que toda la ciencia y todos los doctores, y con esto no te digo sin otra cosa que debes recurrir a los doctores y a los médicos. Pero lo que quieras que entiendas es que el Señor tiene el control. Tu hogar está destruido. Él puede hacer lo que ningún otro puede hacer. Y te puede alcanzar en el momento en que vos decís, yo estoy cerrado, yo no quiero saber nada con Dios y me escondo. A donde te escondas el Señor puede estar allí. Y de hecho está ahí, te está llamando. Esa resurrección de Jesús de entre los muertos hace que pueda hacer lo que nadie más, porque no hay otro como Jesús. Si tan solo pudiéramos imaginar que Él vive y es Dios, que necesitamos desesperadamente a ese Cristo vivo. ¿Cuántas veces sentís temor? ¿Cuántas veces pensás que todo se viene en picada? ¿Cuántas veces tenés miedo a fallar, a no estar a la altura de las circunstancias? Los esposos dicen, yo no estoy a la altura de las circunstancias. Como padres creemos que no podemos. El temor que tenemos a que nuestros hijos no se afirmen en Cristo. Como padres. Tenemos temor, Señor. ¿Será que mi hijo te conocerá y te adorará? Ante una enfermedad. Ante una enfermedad el temor de no honrarlo, de quejarnos, de no tener fe para morir honrándole. Tenemos temor. Temor a resbalar. Por poco se deslizaron mis pies, dice el salmista. Pero yo quiero que cuando todo esto venga a tu mente, tengas en cuenta que el Señor es el que viene a vos. Es el que te muestra que indudablemente es Él. Te muestra su costado, te muestra sus manos y te dice, tené paz. El Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si hay alguien que sabe lo que es casi estar ahogado y a los 2 segundos estar agarrado del brazo del Señor, es Pedro. Y Pedro se equivocó y el Señor lo vuelve a buscar y vuelve a sanar su corazón. El Señor a lo largo de toda la palabra, desde el antiguo pacto, habla en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y fíjense que en el versículo 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Antes
de enviarlos, le dice 2 veces, paz a vosotros, versículo 19 y versículo 20. El Señor regala, antes de enviar regala, te dice, necesitas esa paz. Paz. Hay algunos que no pueden estar en el servicio porque no tienen paz. Paz. Y el Señor te está diciendo hoy, te lo quiere dejar muy en claro, te dice, mirá mis manos, mirá mi costado, yo soy el que murió, soy a quienes abandonaron, soy quien fue herido por vuestras transgresiones. Y la paz que Jesús ofrece a los discípulos, a nosotros, es la paz que alcanzó cuando murió por nosotros sobre la cruz. El Señor te ofrece paz porque su sangre ha cubierto tu pecado. El Señor te vuelve a decir, si confías en mí, tus pecados serán retenidos y la ira de Dios se marchará. Es el Señor que te dice en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es otra cosa que el Señor fue a la cruz para declararnos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Y Jesús te está ofreciendo paz. Te animo que no te vayas de este lugar sin clamarle a Dios y decirle, Señor, quiero experimentar esa paz que vos ofrecés, esa paz que es la paz que ofrece ese Dios, la buena voluntad de Dios para los hombres y para sus hijos, cuanto más. Después los animo a que lean Efesios capítulo 2 en su casa. Pero quiero terminar con un regalo que el Señor nos da. Con el regalo de saber que Él no te va a abandonar cuando tengas temor, cuando estés atemorizado. La carta a los Hebreos dice, en el capítulo 9, el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14 de Hebreos 9, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Y fíjense que dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y presten atención si les queda allí, todavía tienen fuerzas para prestar atención. Si las cenizas de una becerra tenían tal capacidad para purificar a una de las formas más graves de contaminación ceremonial, lo que aquí está diciendo, cuánto más la sangre de Cristo será poderosa para purificar nuestras conciencias de los pecados de la peor especie. Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. Podemos tener paz y una conciencia clara.
El Señor dice, no solo te traigo paz para con Dios, te traigo paz en tu mente, que te sepas perdonado, que te sepas que estás limpio y que puedas adorarme de la manera en que yo te llamo a adorar. Dejar de vivir bajo la miseria de una conciencia corrupta, culpable. Paz con ustedes mismos. El Señor dice que la paz no significa que los pecados del pasado dejan de ser dolorosos. Significan que dejan de paralizarnos. El dolor no se va en un instante, pero la culpa es quitada inmediatamente mediante Cristo. Y esto es posible. Y al hacerlo, somos sanados y podemos seguir adelante con una vida llena de esperanza. Cristo resucitó para eso, para reconciliarte con Dios y para que puedas vivir con una conciencia clara, para que puedas adorarle con una conciencia clara, para que puedas entender que Él te perdonó y que Él pagó el precio. Aquel que lo creó todo, aquel que resucitó y vive. ¿Cuántos realmente toman y dicen, entiendo que ese paz a vosotros es paz para mi vida que Dios me está dando, que Dios me está regalando? Es la buena voluntad de Dios para con sus hijos. Paz. Esa paz que el mundo no puede dar. Paz. Que puedas dejar tu cabeza tranquila en Cristo y puedas adorarle con todo tu corazón. Mientras los hermanos de la alabanza van tomando su lugar, algunos se preguntará, ¿y cómo recibo la paz? Aceptala, es un regalo. ¿Cómo recibo, pastor, la paz? Es un regalo de Dios. Ahora, no te alejes de Dios, no te alejes de su paz. Acércate, aferrate. Y ahora, cuando por la misericordia de Dios podamos, y antes de la mesa del Señor, cantarle a nuestro Dios, lo que les voy a pedir es que lo hagan con el entendimiento de saber que Él nos escucha, que Él nos ama y que aunque haya legiones y haya ángeles que le adoran, el Señor se goza en la alabanza de su pueblo. Al Señor le gusta que nosotros le adoremos con corazones sencillos. Les gusta al Señor que le adoremos con mentes claras. Le gusta al Señor que su pueblo le adore, habiendo recibido su paz, la paz que solo el Señor puede dar. Así que yo los animo, primero a ponerse en pie. Y a que todos, sin excepción, podamos cantarle al que vive.